Bienvenidas a Red de Venganza. Aquí compartimos historias ficticias de mujeres valientes, madres, hijas, esposas, relatos de amor, traición, dramas familiares, perdón y segundas oportunidades. Porque hablar sana, escuchar conecta y contar libera. Eran las 2:47 de la madrugada cuando el dolor me despertó como un golpe seco desde dentro. No fue una molestia leve ni una incomodidad pasajera, fue una punzada profunda e intensa que me dobló sobre la cama sin poder respirar bien. Instintivamente llevé las manos a mi vientre. 7 meses de embarazo, y en ese momento sentí por primera vez miedo real. El sudor frío empezó a cubrirme la espalda mientras intentaba incorporarme. Respira. Tranquila. Respira. Me repetí, pero el dolor volvió más fuerte, más constante. Miré la pantalla de la aplicación que monitoreaba los latidos del bebé. Algo no estaba bien. No era normal. No podía ser normal. Giré hacia el lado de la cama donde Alejandro dormía, o fingía dormir. Alejandro. Susurré primero con la voz temblando. No respondió. Alejandro, por favor. Me duele mucho. Necesito ir al hospital. Esta vez abrió un ojo apenas uno, con molestia evidente. Camila. Son casi las 3. Seguro es algo pasajero. Murmuró sin siquiera mirarme bien. Sentí otra contracción más fuerte y no pude contener un gemido. No es normal. Algo está mal. Necesito que me lleves. Hubo un silencio breve. Luego soltó un suspiro pesado de esos que te hacen sentir una carga. Mañana tengo una reunión importante. No puedo llegar sin dormir por un susto. Me quedé quieta. Un susto, repetí en voz baja, sin creer lo que estaba escuchando. Él se giró completamente dándome la espalda. Llama a tu mamá si quieres, o un taxi. No es para tanto. Y en menos de un minuto, volvió a quedarse en silencio. No sé si se durmió o simplemente decidió ignorarme, pero en ese instante entendí algo que no quería aceptar. No estaba sola porque no hubiera nadie. Bajé de la cama con cuidado sintiendo cómo cada paso me atravesaba el cuerpo. Tomé las llaves con manos temblorosas y salí de la casa sin mirar atrás. La noche estaba fría, vacía, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse. Menos mi miedo. Me subí al auto, apreté el volante con fuerza y empecé a conducir. Las luces de la calle se difuminaban entre lágrimas que no me di cuenta cuando empezaron a caer. En un semáforo por un segundo sentí que iba a perder el control. Cerré los ojos apenas un instante y respiré profundo. No te puedes detener. No ahora. Y en medio de esa oscuridad, con el dolor creciendo y el corazón desbocado, una idea se clavó en mi mente con una claridad brutal. Ese hombre ya no era mi esposo. Llegué al hospital casi sin recordar cómo. Las puertas automáticas se abrieron frente a mí, y entré sola con una mezcla de miedo y urgencia que me hacía caminar más rápido de lo que mi cuerpo permitía. A mi alrededor había otras mujeres, otras familias, hombres, sosteniendo manos, cargando bolsas, acompañando. Yo llené el formulario con una mano mientras con la otra intentaba calmar el dolor que seguía latiendo dentro de mí. La enfermera me miró con rapidez evaluando la situación, y en pocos minutos ya estaba en una camilla. El doctor llegó casi de inmediato. Revisó con precisión, con esa calma que tienen quienes han visto de todo. Yo solo podía observar su rostro buscando una señal. Algo. Lo que fuera. ¿Mi bebé está bien?, pregunté con la voz más frágil que había escuchado en mí misma. Él no respondió de inmediato. Terminó de revisar, anotó algo y luego me miró con seriedad. Llegaste a tiempo, dijo finalmente. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Pero si hubieras tardado 20 minutos más, la situación habría sido muy distinta. Esas palabras no fueron un consuelo, fueron una advertencia. Me quedé en silencio asimilando lo que eso significaba. No solo había estado en peligro, había estado a minutos de perderlo todo. Cerré los ojos un segundo. No lloré, no grité. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. No fue dramático. No hubo una revelación repentina. Fue más simple, más frío, como cuando entiendes una verdad que ya no puedes ignorar. No era la primera vez que Alejandro me dejaba sola, pero sí la primera que podía costarme todo. Me llamo Camila Herrera. Tengo 35 años y soy la dueña de una agencia de comunicación en Guadalajara. Durante años construí una carrera sólida, negocié contratos que muchos consideraban imposibles, manejé crisis que podían destruir empresas completas. Siempre tuve el control, siempre supe qué hacer. Pero esa madrugada, en esa camilla con mi hijo aún dentro de mí y mi cuerpo temblando, entendí que había algo que no podía controlar. Mi propio matrimonio. Alejandro Ruiz. Arquitecto. Elegante. Inteligente.
El tipo de hombre que todos describen como perfecto. El tipo de hombre que sabe exactamente qué decir, cómo moverse, cómo impresionar. Durante 5 años yo también lo creí. Durante 5 años pensé que había elegido bien, pero las últimas semanas algo había cambiado. Llegaba tarde. Evitaba mirarme a los ojos. Respondía con monosílabos. Su presencia se volvió distante, como si ya no estuviera realmente ahí incluso cuando estaba frente a mí. En ese momento, acostada en la camilla con el eco de las palabras del doctor aún resonando en mi cabeza, recordé cada uno de esos detalles. Cada silencio, cada evasiva, cada gesto que antes había ignorado, y por primera vez dejé de buscar excusas para él. Cuando salí del hospital el cielo empezaba a aclararse. Ese gris tenue antes del amanecer que hace que todo se vea irreal. Conduje de regreso más despacio con el cuerpo agotado pero la mente completamente despierta. Al entrar a la casa todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Alejandro estaba en la cocina vestido listo para salir, sosteniendo una taza de café como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la mirada de su teléfono cuando entré. ¿Todo bien?, preguntó sin emoción. Me detuve en seco. Lo miré. Lo observé de verdad como si fuera la primera vez. Sí, todo bien, respondí finalmente. Y en ese instante entendí algo que ya no tenía vuelta atrás. El problema no era el dolor de esa noche. El problema era que yo ya no podía confiar en el hombre que vivía conmigo. Y esa fue la primera grieta que no pude ignorar. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo pesado como si no hubiera dormido en absoluto. La luz entraba por las cortinas suave, casi indiferente a todo lo que había pasado unas horas antes. Por un segundo pensé que tal vez lo había exagerado, que todo había sido un susto. Pero el recuerdo volvió de golpe. El dolor. El hospital. La frase del doctor. Y sobre todo, la espalda de Alejandro dándome la espalda en la oscuridad. Escuché movimiento en la cocina. Me levanté despacio todavía, sintiendo una ligera presión en el abdomen, y bajé las escaleras con cuidado. Alejandro estaba ahí perfectamente arreglado, camisa planchada, reloj en su lugar, el mismo hombre impecable de siempre. Sostenía su café mientras revisaba su teléfono como si la madrugada anterior no hubiera existido. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. ¿Cómo sigues?, preguntó finalmente sin emoción, sin urgencia, sin ese tono que uno esperaría después de algo así. Mejor, respondí observándolo con detenimiento. Hubo un silencio incómodo. Yo esperaba algo más. Una pregunta real, un gesto, algo, pero no hubo nada. Alejandro dejó la taza sobre la mesa, tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Tengo que irme temprano hoy. Tenemos una entrega importante, dijo como si eso explicara todo. Lo miré fijamente. Ayer también tenías algo importante. Se detuvo apenas un segundo. No lo suficiente como para llamarlo reacción, pero lo suficiente para que yo lo notara. Luego simplemente encogió los hombros. Camila, no dramatices. Todo salió bien, no esa frase. Tan simple, tan fría. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, pero no en el buen sentido. No era tristeza, no era enojo, era algo más claro, más peligroso. No dramatizo, respondí en voz baja. Solo estoy diciendo lo que pasó. Él suspiró como si yo fuera el problema, como si mi reacción fuera exagerada, como si el hecho de que casi hubiera llegado tarde al hospital no significara nada. Descansa hoy. No te estreses, dijo abriendo la puerta. Y se fue. Me quedé ahí en la cocina mirando el espacio vacío que había dejado. No lo detuve. No le pedí que se quedara. No dije nada más. Porque en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Ya no estábamos en el mismo lugar. Él estaba en su mundo, y yo empezaba a ver que no formaba parte de él. Ese día intenté concentrarme en el trabajo, pero no pude. Tenía reuniones, llamadas pendientes que normalmente habría manejado sin problema, pero mi mente volvía una y otra vez a la misma imagen. Su indiferencia, su tono, su ausencia emocional. No era solo esa noche. No podía ser solo esa noche. Las semanas anteriores empezaron a cobrar sentido. Recordé cómo había comenzado a llegar tarde, primero una vez por semana, luego más seguido, cómo evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos, cómo sus respuestas se habían vuelto más cortas, más funcionales, cómo su presencia había cambiado. Antes Alejandro llenaba los espacios, ahora los vaciaba. Esa tarde, mientras revisaba unos correos en la oficina, una conversación aparentemente casual terminó de romper el equilibrio que me quedaba. Estaba hablando con uno de nuestros clientes más antiguos, un hombre observador de esos que notan detalles que otros ignoran.
Por cierto, dijo mientras revisábamos unos documentos, me encontré a tu esposo en Monterrey la semana pasada. Pensé que estaban viajando juntos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Monterrey, repetí intentando sonar natural. Sí, en un restaurante cerca del centro. Iba bien acompañado, añadió con una sonrisa ligera sin darse cuenta del peso de sus palabras. Sonreí. Asentí. Continué la conversación como si nada. Como si no acabara de escuchar algo que no encajaba en absoluto. Pero en cuanto se fue, el silencio de la oficina se volvió ensordecedor. Monterrey. Alejandro no había mencionado ningún viaje, ni una reunión, ni un proyecto, nada. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un error. Tal vez era otra persona. Tal vez cualquier cosa que me permitiera no pensar lo peor. Pero algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a aceptar explicaciones fáciles. Esa noche cuando llegué a casa, Alejandro ya estaba ahí, sentado en el sofá viendo algo en la televisión, parecía relajado, tranquilo, normal, demasiado normal. ¿Cómo te fue?, preguntó sin mirarme. Bien, respondí dejando mi bolso. Lo observé unos segundos, buscando algo en su rostro. Una señal. Cualquier cosa. ¿Estuviste en Monterrey la semana pasada?, pregunté finalmente sin rodeos. Por primera vez en días, levantó la mirada. Fue un segundo. Nada más. Pero lo vi. Esa pequeña pausa. Ese microgesto que alguien que no estuviera atento habría ignorado. No respondió. ¿Por qué? Un cliente dijo que te vio ahí. Alejandro soltó una pequeña risa. Natural. Practicada. Seguro se confundió. Eso fue todo. No explicación. No detalle. No curiosidad. Solo negación. Asentí lentamente. Como si le creyera. Como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Esa noche no dormí bien. No por el dolor físico, sino por algo más profundo, más inquietante, la sensación de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé nuestras cuentas compartidas. No buscaba algo específico. Solo quería ver. Al principio todo parecía normal. Pagos habituales. Gastos cotidianos. Nada fuera de lugar. Pero luego, pequeños detalles empezaron a aparecer. Cargos en restaurantes que no reconocía. Pagos en ciudades donde no habíamos estado. Cantidades no muy grandes, pero repetidas. No era suficiente para alarmarse. Pero sí para notar un patrón. Un patrón que no podía explicar. Cerré la laptop y me quedé en silencio unos segundos. Podía confrontarlo. Podía preguntarle directamente. Podía exigir respuestas. Pero algo me detuvo. Tal vez era intuición. Tal vez era miedo. O tal vez era la sensación de que aún no tenía toda la verdad. Y yo ya no quería respuestas a medias. Esa noche Alejandro no llegó temprano. No me sorprendió. Cené sola. Me moví por la casa en silencio, como si cada paso estuviera calculado. Cuando finalmente escuché la puerta, no salí a recibirlo. Me quedé donde estaba. Lo escuché moverse, dejar las llaves, caminar hacia la cocina, abrir el refrigerador. Rutina. Todo era rutina. Esperé a que subiera, a que se encerrara en el baño, a que el sonido del agua cubriera cualquier otro ruido. Entonces, me levanté. Caminé hacia su estudio. La puerta estaba entreabierta, la luz apagada, todo en su lugar, demasiado en orden. Entré despacio sintiendo cómo el aire parecía más pesado dentro de ese espacio. Ese lugar que siempre había sido suyo, donde yo nunca había sentido la necesidad de entrar sin él. Hasta ahora. Miré alrededor. Escritorio limpio. Documentos organizados. Nada fuera de lugar. Pero había algo. Un cajón. Uno que siempre mantenía cerrado. Me acerqué. Por un segundo dudé. No era solo abrir un cajón. Era cruzar una línea. Pero ya la había cruzado en el momento en que decidí entrar. Lo abrí. Al principio nada. Papeles. Recibos. Cosas sin importancia. Pero entonces, lo vi. Una factura. La tomé con cuidado. Hotel. Monterrey. Habitación doble. 2 huéspedes. Fecha reciente. Exactamente los días en que Alejandro me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Sentí que el mundo se quedaba en silencio. No grité, no lloré, no hice nada. Solo me quedé ahí de pie con ese papel en la mano. Y por primera vez, dejé de buscar explicaciones. Porque ya no había nada que explicar. No era imaginación. No era coincidencia. Era real.
Y si eso era real, entonces todo lo demás también podía serlo. Me quedé mirando la factura durante varios segundos sin poder moverme. El papel temblaba ligeramente entre mis dedos, aunque yo estaba completamente quieta. No había duda posible. El nombre del hotel, la ciudad, la fecha, todo coincidía demasiado bien con las ausencias que Alejandro había justificado con trabajo. Cerré los ojos un momento intentando ordenar mis pensamientos, pero ya no había nada que ordenar. Solo quedaba avanzar. Respiré hondo y levanté la mirada hacia el escritorio. Ese espacio que siempre había sido suyo, que yo había respetado sin cuestionar. Hasta ahora, sentí una extraña mezcla de culpa y determinación, pero la culpa se desvaneció rápido. Él ya había cruzado límites mucho más profundos. Dejé la factura sobre la mesa y abrí el cajón completamente. Revisé con más detalle. Documentos, recibos, algunos contratos viejos, nada que explicara lo que acababa de encontrar. Entonces levanté la vista hacia la laptop. Estaba ahí, cerrada, silenciosa, como si guardara todo lo que yo aún no sabía. Caminé despacio hasta ella y la abrí. Por un segundo dudé. No porque no quisiera hacerlo, sino porque sabía que después de eso ya no habría forma de volver atrás. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Esperé el bloqueo, una contraseña, algo que me obligara a detenerme. Pero no hubo nada. Entró directamente. Parpadeé sorprendida. Alejandro nunca había sido descuidado con su trabajo. Nunca. Y sin embargo, ahí estaba. Todo abierto. Todo accesible. Como si estuviera completamente seguro de que yo nunca entraría. Ese detalle, más que tranquilizarme, me inquietó aún más. Moví el cursor con cuidado, como si cada clic pudiera hacer ruido. Carpetas organizadas, archivos ordenados, todo en apariencia normal. Pero algo dentro de mí me decía que siguiera. Vi una carpeta llamada personal. La abrí. Dentro había varias subcarpetas, algunas con nombres genéricos, otras con fechas, y una que me llamó la atención de inmediato. Legal. Sentí un ligero vacío en el estómago. Hice clic. Lo primero que apareció fue una cadena de correos electrónicos. El remitente era un despacho de abogados. Reconocí el nombre. No era cualquier despacho. Era uno de los más especializados en temas patrimoniales y divorcios complejos. El corazón me empezó a latir más rápido. Abrí el primer correo. Leí despacio, con cuidado, como si cada palabra tuviera peso propio. Era una consulta. Alejandro preguntaba sobre procedimientos de divorcio, sobre división de bienes, sobre escenarios posibles. Seguí leyendo. Había más correos, respuestas detalladas, explicaciones legales, estrategias. No era una duda ocasional, no era una conversación superficial, era un proceso, un plan. Me detuve un momento. Miré la pantalla sin verla realmente. Todo se sentía frío, demasiado estructurado. Abrí otro correo. Este era más específico. Hablaban de porcentajes, de activos, de tiempos, de cómo proceder para asegurar la mayor ventaja posible en la separación. Sentí que algo se apretaba dentro de mi pecho. No era solo una traición emocional. Era cálculo. Era estrategia. Era intención. Deslicé el cursor hacia un archivo adjunto. Dudé apenas un segundo. Lo abrí. Era una hoja de cálculo. Filas, columnas, números. Pero no eran números cualquiera. Eran mis números. Propiedades. Ingresos. Activos. Inversiones. Todo estaba ahí. Organizado, evaluado, distribuido. Y lo más inquietante, proyectado. Había una columna que indicaba escenario postdivorcio. Leí con atención. La distribución estaba claramente inclinada a favor de Alejandro. Incluía bienes que yo había adquirido antes del matrimonio, bienes que en teoría no deberían formar parte de una división equitativa. Pero ahí estaban, incluidos, calculados, como si ya fueran suyos. Tragué saliva lentamente. Eso ya no era una sospecha, era una intención concreta, un plan diseñado con precisión. Cerré el archivo un segundo, pero volví a abrirlo casi de inmediato. Necesitaba estar segura, necesitaba ver todo. No había error, no había duda. Alejandro no solo estaba considerando separarse, estaba preparando el terreno para salir ganando. Y yo, ni siquiera sabía que estaba en juego. Me recosté ligeramente en la silla, sintiendo cómo el aire parecía más denso. Pensé en la madrugada anterior, en el hospital, en su indiferencia, en su tono, todo encajaba demasiado bien. Volví a la bandeja de correos. Había uno más reciente, el último de la cadena. Lo abrí. Era una respuesta del abogado.
Breve. Directa. Recomendamos esperar al nacimiento del bebé para iniciar el proceso. En ese momento la situación será más favorable. Me quedé congelada. Leí la frase otra vez. Y otra. Hasta que ya no hubo forma de interpretarla de otra manera. No solo estaba planeando el divorcio, estaba esperando. Esperando el momento en que yo estuviera más vulnerable, más débil, más expuesta. Sentí un frío recorrerme la espalda. El embarazo. Mi embarazo. No era solo una etapa para él. Era una oportunidad. Apoyé las manos sobre la mesa y bajé la cabeza por un segundo. No lloré. No pude. Era demasiado claro, demasiado preciso, demasiado calculado. Levanté la mirada lentamente, y en ese instante, algo cambió. No fue rabia. Fue algo más silencioso, más definitivo. Como si una parte de mí simplemente se apagara. Ya no estaba buscando explicaciones. Ya no estaba intentando entender. Estaba viendo. Por primera vez. Realmente viendo. Alejandro no estaba confundido. No estaba perdido. No estaba atravesando una crisis. Estaba ejecutando un plan. Y yo era parte de ese plan. Pero no como esposa. Como recurso. Cerré la laptop con cuidado. El sonido fue suave, pero en ese momento se sintió como un cierre definitivo. Me quedé sentada unos segundos más mirando el escritorio vacío. Recordé algo. Un comentario suyo días atrás. Un viaje de trabajo. Monterrey. Volví a mirar la factura que aún estaba sobre la mesa. La tomé otra vez. La fecha. La ciudad. El hotel. Todo encajaba. Si eso era solo una parte de lo que estaba ocultando, entonces, ¿qué más había? Que aún no había visto. Me levanté lentamente. Ya no había duda. Solo quedaba una decisión. De momento supe que no iba a confrontarlo. No todavía. Porque ahora entendía algo mucho más importante. Esto no era una discusión. No era una pelea. Era una estrategia. Y si él llevaba tiempo preparándola, yo ya iba tarde. Pero no iba a volver a estarlo. Cerré la laptop con cuidado como si cualquier ruido pudiera alertar a alguien que no estaba ahí. Me quedé unos segundos mirando el reflejo oscuro de la pantalla, viendo mi propio rostro, pero sintiendo que ya no era la misma mujer que había entrado a esa habitación unos minutos antes. Algo dentro de mí se había reorganizado. No había caos. No había lágrimas. Solo una claridad incómoda precisa. Si él estaba planeando todo, entonces yo ya iba tarde. Volví a sentarme y abrí la laptop otra vez. Esta vez no dudé. Ya no estaba buscando confirmar nada. Ahora estaba buscando entenderlo todo. Entré en otra carpeta. Luego otra. Archivos organizados con una disciplina que siempre había admirado en él. Pero ahora esa misma disciplina me daba miedo, porque cada archivo parecía encajar dentro de algo más grande. Encontré una carpeta con un nombre simple. Viajes. La abrí. Había reservas. Fechas. Destinos. Monterrey aparecía una y otra vez. Abrí una de las reservas. Hotel. 2 personas. Estancia de fin de semana. Abrí otra. Restaurante. Cena para 2. Hora tardía. Abrí otra. Transporte. Transfer privado desde el aeropuerto. No era un viaje ocasional. Era una rutina. El aire en la habitación se volvió más pesado. Deslicé el cursor hacia otra carpeta. Esta no tenía nombre claro, solo una serie de números. La abrí. Fotos. Al principio imágenes comunes, arquitectura, proyectos, obras, pero luego aparecieron otras. Alejandro, sonriendo, relajado, y no estaba solo. Ella estaba a su lado, joven, mucho más joven. No más de 27 años, cabello oscuro, sonrisa segura. La cercanía entre ellos no dejaba espacio para interpretaciones. Había fotos en restaurantes, en playas, en habitaciones de hotel, en algunas demasiado íntimas como para negarlas. Sentí que algo se cerraba en mi garganta. No aparté la mirada. Las observé todas. Una por una. No por morbo. Por necesidad. Necesitaba ver hasta dónde llegaba. Necesitaba saber con qué estaba lidiando. Abrí otra imagen. Ella estaba apoyada en su hombro riendo. Él la miraba como alguna vez me miró a mí. Y en ese momento entendí algo que dolió más que cualquier otra cosa. No era solo una aventura. Era una vida paralela. Cambié de carpeta, mensajes, conversaciones exportadas. Abrí una. Te extraño. Ya casi. Solo tenemos que esperar. Después de que nazca todo será más fácil. Me detuve.
Leí esa línea varias veces, después de que nazca. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Seguí leyendo. Ella sabía de mí, sabía del embarazo, sabía de todo. Y aún así, estaba ahí. No era una víctima, no era un accidente, era parte del plan. Cerré los ojos un segundo, no para llorar, para contener lo que empezaba a formarse dentro de mí, volví a abrirlos. Y seguí. Entré en otra carpeta. Documentos. Estados de cuenta. Movimientos bancarios. Al principio cifras pequeñas. Luego, montos más grandes. Pagos en joyerías. Transferencias a cuentas que no reconocía. Tarjetas que yo no conocía. Me incliné hacia la pantalla concentrándome más. Había una tarjeta a nombre de Alejandro. Dirección de facturación Monterrey. Esa no era una coincidencia. Abrí el detalle de movimientos. Hoteles, restaurantes, compras costosas, y entonces lo vi. Una cifra que destacaba entre todas. Un pago alto, demasiado alto. Joyas. Sentí un leve mareo. No era solo que gastara dinero, era que estaba gastando dinero que no teníamos. O peor, dinero que no era suyo. Seguí revisando. Otra carpeta. Préstamos, créditos, deudas. El número total apareció frente a mí como un golpe seco. Era alto. Mucho más alto de lo que habría imaginado. Me recosté en la silla lentamente. Alejandro no solo estaba engañándome, estaba endeudado, y no por poco. Y entonces, todo empezó a encajar. El plan, el divorcio, la división de bienes. No era solo salir de la relación, era salvarse. A costa mía. A costa de lo que yo había construido. A costa de mi vida. Sentí una presión en el pecho. Pero no era tristeza. Era algo más frío. Más claro. Volví a los documentos. Y entonces lo encontré. Un borrador. Contrato de venta. Dirección. Mi casa. Mi casa. La que yo había comprado. La que yo había pagado. La que yo había construido antes incluso de conocerlo. Ahí estaba. Incluida como bien conyugal. Lista para ser negociada. Lista para ser dividida. Como si fuera suya. Como si siempre lo hubiera sido. Mis dedos se apretaron sobre el borde de la mesa. Ya no había duda. El plan estaba completo. Mantener la relación. Esperar el nacimiento. Iniciar el divorcio. Tomar la mitad. Cubrir deudas. Irse con ella. Era perfecto. Frío. Calculado. Y había algo más. Un nombre. Aparecía en varios documentos. Un asesor. Alguien que no era Alejandro. Alguien que estaba detrás de ciertos movimientos financieros. No sabía exactamente quién era, pero sabía algo. Alejandro no estaba haciendo esto solo. Me quedé en silencio, mirando ese nombre, sintiendo cómo el rompecabezas empezaba a mostrar una imagen mucho más grande. Esto no era solo una traición, era una estructura. Una red. Un sistema diseñado para quitarme todo sin que yo lo viera venir. Era un silencio lleno de significado. Me levanté, caminé unos pasos, y me detuve. Por primera vez desde que todo esto empezó, no sentía dolor, sentía claridad, una claridad tan precisa que daba miedo. Ya no era su esposa, nunca lo había sido en este plan, había sido una inversión, un recurso, una salida, y él no estaba planeando. Ya había empezado. Y si él ya estaba jugando, entonces yo iba a terminar la partida, pero a mi manera. Esa noche la casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de siempre. Era más denso, más consciente, como si cada objeto supiera lo que yo acababa de descubrir. Me senté en el sofá sin encender ninguna luz, dejando que la oscuridad llenara el espacio. Por primera vez en días, no sentía ansiedad, no sentía confusión, solo una claridad peligrosa que me recorría el cuerpo con una calma que no reconocía. Si Alejandro llevaba meses planeando esto, entonces yo ya no podía seguir reaccionando. Tenía que moverme primero. Tomé mi teléfono. Lo sostuve unos segundos entre mis manos. Había una sola persona a la que podía llamar. Una sola persona que no solo entendería la gravedad de la situación, sino que sabría exactamente qué hacer. Marqué el número. No hubo tono largo. Contestó al segundo timbre. Camila. Su voz era firme. Tranquila. Siempre lo había sido. Papá, dije, y me sorprendió escucharme tan estable. Hubo una pausa breve, no porque no supiera qué decir, sino porque él ya estaba leyendo algo en mi tono. ¿Qué pasó? No lloré, no dudé, no adorné nada. Le conté todo, la madrugada, el hospital,
La indiferencia de Alejandro, la factura, la laptop, los correos, el plan, las deudas, la casa, cada pieza, cada detalle, sin dramatismo, sin exagerar, solo la verdad tal como era. Cuando terminé, hubo silencio, un silencio largo, pero no vacío. Era un silencio que se estaba llenando de algo más. Respiré hondo y esperé. Finalmente habló. Escúchame bien, Camila. Su tono había cambiado. Ya no era solo mi padre. Era el hombre que había construido un imperio desde cero. El hombre que no perdía. No vas a decirle nada. No vas a confrontarlo. No vas a reaccionar. Cada frase cayó como una orden. ¿Entiendes? Sí, respondí. Perfecto. A partir de ahora, tú no haces nada. Yo me encargo. Cerré los ojos un segundo. No porque dudara, sino porque por primera vez desde que todo empezó, sentí que no estaba sola. Ese hombre continuó con una calma que daba más miedo que cualquier grito no sabe con quién se metió. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos más. Y entonces, todo empezó a moverse. No de forma visible, no de forma caótica, de forma precisa, calculada, eficiente, como siempre había funcionado su mundo. 2 horas después la puerta de la casa se abrió. No era Alejandro. Era un hombre que no conocía. Traje oscuro. Expresión neutra. Portafolio en la mano. Licenciada Herrera dijo con respeto. Soy Santiago Varela. Abogado. Lo supe antes de que lo dijera. Detrás de él otro hombre. Más discreto. Más observador. Daniel Ortega se presentó. Investigador. Asentí lentamente. Mi padre no había perdido el tiempo. Nos sentamos en la mesa del comedor. El mismo lugar donde días atrás todo parecía normal. Ahora era un espacio de guerra. Santiago abrió su portafolio, sacó una libreta, un dispositivo de grabación, y me miró directamente. Necesito que me cuentes todo desde el principio, sin omitir nada. Lo hice, otra vez. Pero esta vez, cada detalle se convirtió en información, en evidencia, en piezas de algo más grande. Santiago no interrumpía, solo anotaba. Daniel tampoco hablaba, observaba, como si ya estuviera armando algo en su cabeza. Cuando terminé, Santiago cerró su libreta lentamente. Esto no es solo una infidelidad, dijo con calma. Lo miré. Es una estructura. Sentí que la palabra se acomodaba perfectamente en lo que ya intuía. Tenemos elementos de manipulación financiera, posible fraude, ocultamiento de activos y planificación de divorcio estratégico. Cada término era más frío que el anterior, más preciso, más peligroso. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que si actuamos bien, él no solo pierde la relación, lo pierde todo. Hubo un silencio breve, no de duda, de comprensión. Daniel habló por primera vez. Necesitamos pruebas sólidas, no solo lo que ya tienes. Más, asentí, las van a tener. A partir de ese momento, el proceso empezó. Rápido, silencioso, eficiente. Daniel se encargó de rastrear a Alejandro. Movimientos, ubicaciones, rutinas, contactos, todo. Santiago empezó a revisar la estructura legal, cuentas, propiedades, documentos, posibles puntos débiles. Yo me convertí en otra persona. No confronté, no pregunté, no reaccioné. Observé, guardé, esperé. Alejandro seguía moviéndose como siempre. Llegaba tarde, se duchaba al llegar, dejaba el teléfono boca abajo, sonreía cuando era necesario, actuaba. Y por primera vez, yo también. Pero mi actuación era distinta, era consciente, era estratégica. Una noche mientras él estaba en la ducha recibí una llamada. Era Daniel, encontramos algo. Su tono era diferente, más tenso, más serio. Me enderecé en el sofá. ¿Qué necesitamos que vengas mañana? Esto cambia el panorama. Mi corazón latió un poco más rápido. No por miedo, por anticipación. ¿Qué encontraron? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Camila, tú no estás enfrentando solo a tu esposo. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como si una pieza que faltaba acabara de aparecer. Hay alguien más. Miré hacia la escalera. Escuché el agua de la ducha. Alejandro seguía ahí, en la misma casa, en la misma rutina, sin saber nada. ¿Quién?, pregunté en voz baja. No por teléfono. La línea se cortó. Me quedé inmóvil unos segundos, procesando, respirando, pensando. Ya no era solo una traición, era algo más grande, algo más estructurado. Y por primera vez,
Entendí que esto ya no era una historia de dos personas, era una red. Y yo acababa de entrar en ella. Contesté la llamada con una sensación que no era miedo sino algo más agudo, más preciso. ¿Dónde? Pregunté sin rodeos. Daniel no dudó. En la oficina de tu padre. A primera hora. No hizo falta decir más. Colgué y me quedé un momento en silencio, escuchando el agua de la ducha arriba, midiendo el tiempo que aún tenía. Alejandro seguía ahí a pocos metros ajeno a todo. Y por primera vez, esa cercanía no me afectó en absoluto. A la mañana siguiente llegué antes que todos. La oficina de mi padre tenía ese aire controlado que siempre había admirado cada cosa. En su lugar, cada detalle pensado. Me senté en una de las sillas del despacho principal y esperé. No tardaron. Mi padre entró primero. No me abrazó. No preguntó cómo estaba. Solo me miró evaluando como si necesitara confirmar algo. Luego llegaron Santiago y Daniel. El ambiente cambió en cuanto se sentaron. No era una reunión. Era una operación. Daniel dejó una carpeta sobre la mesa. Gruesa. Organizada. La revisamos toda la noche, dijo. No respondí. Solo asentí. Abrió la carpeta y empezó a mostrar imágenes. Alejandro. La misma mujer. Mismos lugares. Distintos días. Nada nuevo. Pero luego pasó a la siguiente sección. Registros de transferencias. Cuentas conectadas. Movimientos encadenados. Esto ya lo habíamos visto, dije en voz baja. Daniel negó con la cabeza. Esto es solo la superficie. Hizo una pausa. Y luego giró otra hoja. Un nombre. Uno que ya había visto antes en los documentos. Pero ahora estaba acompañado de algo más. Historial. Empresas vinculadas. Procesos legales anteriores. ¿Quiénes? Pregunté. Alguien que no aparece por casualidad, respondió Santiago. Se inclinó hacia adelante. Este hombre ha estado involucrado en al menos 3 casos similares. Sentí como el aire en la habitación cambiaba. Similares como relaciones estratégicas, acceso a patrimonio, movimientos financieros encubiertos, divorcios que terminan favoreciendo a la misma red. Miré el nombre otra vez. Ahora ya no era solo un detalle, era una pieza central. Daniel tomó la palabra. Reconstruimos la secuencia. Abrió otra sección. Primero la mujer. Fotos, perfiles, mensajes antiguos. Ella no aparece de la nada. Ella busca objetivos. Señaló la pantalla. Identificó a Alejandro. Arquitecto pero financieramente vulnerable. Sentí un leve nudo en el estómago. Se acerca. Genera vínculo. Confianza. Dependencia. Pasó a otra página. Luego entra él. El asesor. El nombre que ahora ya no era solo un nombre. Introduce soluciones, préstamos, inversiones, opciones. Mi mente empezó a armar la estructura por sí sola. Y después, continuó Santiago, redirigen todo hacia el objetivo real. No hizo falta que lo dijera. Mi dinero, murmuré. Nadie lo negó. Silencio. Un silencio pesado cargado de una verdad que ya no tenía vuelta atrás. Entonces, dije lentamente, Alejandro, Daniel no me dejó terminar. No es el cerebro. Lo miré. Pero tampoco es una víctima. Esa frase cayó exactamente donde tenía que caer. Ni inocente, ni completamente culpable. Algo en medio. Algo más complejo. Algo más peligroso. Me recosté en la silla procesando. Todo encajaba demasiado bien. El comportamiento, las deudas, las decisiones, no eran aleatorias, eran inducidas, guiadas, empujadas, pero al final, tomadas por él. Me eligieron, dije en voz baja. Mi padre habló por primera vez desde que empezó la reunión. No. Eligieron tu posición. Lo miré. Tu dinero, tu estructura. Sus palabras eran duras, pero eran verdad. No es personal, añadió. Y por primera vez, entendí que eso lo hacía aún peor. Santiago cerró la carpeta parcialmente. Esto ya no es un problema doméstico. Levantó la mirada hacia mí. Esto es un intento de despojo estructurado. La palabra resonó en mi cabeza. Despojo. No traición. No engaño. Despojo. Daniel continuó. Y no eres la primera. Esa frase me heló. Que hay al menos otros 2 casos con patrones similares. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. No era solo yo. No era solo mi historia. Era un método. Una estrategia. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Santiago no dudó. Escalamos. Mi padre asintió lentamente. Esto se termina ahora. Daniel abrió otra carpeta. Pero necesitamos cerrar el circuito.
¿Cómo? Pruebas directas. Conexión explícita entre los tres. Asentí. Y si no las conseguimos, Santiago fue claro. Si fallamos en el momento, ellos se quedan con todo. El silencio que siguió fue distinto, más denso, más real. No había margen de error. No había segunda oportunidad. Era ahora o nunca. Respiré profundo, y entonces algo dentro de mí se alineó completamente. Ya no había duda. Ya no había conflicto interno. Entonces no vamos a fallar, dije. Mi voz sonó diferente. Más firme. Más clara. Más fría. Mi padre me miró por un segundo. Y asintió. Daniel cerró la carpeta. Ya tenemos ubicación. ¿Dónde? Monterrey. El mismo departamento. Perfecto. El mismo escenario. El mismo lugar donde todo había empezado a revelarse. Ahora, iba a terminar. Santiago empezó a organizar documentos sobre la mesa. Preparamos todo. Divorcio, congelamiento, fraude. Cada palabra era una pieza del golpe final. Cuando entremos, no habrá vuelta atrás. Asentí. No la quería. Me levanté lentamente. Caminé hacia la ventana. Miré la ciudad. Todo seguía igual. La gente seguía con sus vidas. Nadie sabía nada. Y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Él cree que tiene el control, dije sin girarme. Santiago respondió. Eso es lo que lo hace vulnerable. Cerré los ojos un segundo. Y cuando los abrí, estaba pensando como alguien que había sido atacada y que estaba a punto de responder. Quiero que lo pierda todo, dije finalmente. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una decisión. Y en ese momento, todos en la sala entendieron lo mismo. Esto ya no era una historia de amor. Era una guerra. Y ellos acababan de elegir el lado equivocado. 48 horas después de esa llamada, todo empezó a caer. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio de incertidumbre. Era el tipo de silencio que precede a algo inevitable. Estaba sentada en la misma sala donde 2 noches antes había marcado el número de mi padre. Mis manos descansaban tranquilas sobre el sofá. No temblaban, no dudaban. Todo ya estaba en marcha. Sobre la mesa perfectamente alineados estaban los documentos. Copias, originales, firmas, sellos. Cada hoja representaba una pieza del golpe que estaba a punto de ejecutarse. Santiago había llegado temprano. Revisó todo una última vez sin necesidad de hablar demasiado. Daniel ya estaba en Monterrey desde la madrugada. Mi padre no decía nada, pero su presencia llenaba el espacio con una seguridad que no necesitaba explicarse. Está confirmado, dijo Santiago finalmente. Alejandro está en el departamento. Asentí lentamente. El mismo lugar, la misma ciudad. El mismo escenario donde todo había tomado forma. Pero esta vez, no iba a ser igual. Daniel llamó unos minutos después. Estamos afuera, dijo. Cerré los ojos un segundo. No por miedo, por precisión. Adelante. Colgué. Y entonces, empezó. En Monterrey, en ese departamento donde Alejandro creía tener el control, alguien tocó la puerta. No fue un golpe agresivo. Fue firme. Seguro. Inevitable. Según lo que Daniel me contaría después, Alejandro abrió sin sospechar nada, sonriendo incluso pensando que era cualquier cosa menos lo que realmente era. Y entonces los vio. Santiago. 2 testigos. Y detrás, la estructura completa de todo lo que él había intentado construir en secreto. Señor Ruiz, dijo Santiago con calma, venimos a notificarle formalmente. Alejandro no entendió de inmediato, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Los documentos fueron entregados uno por uno: divorcio, solicitud de custodia, medidas cautelares, congelamiento de cuentas. Y finalmente, la carpeta, la evidencia, fotos, mensajes, transferencias, todo. No había espacio para negar, no había margen para explicar, no había salida. La mujer estaba ahí, la amante, la misma de las fotos, la misma que había participado en cada paso. Al principio intentó hablar, defenderse, preguntar qué estaba pasando, pero a medida que las hojas cambiaban de manos, su expresión también cambió, de seguridad, a incomodidad, a miedo, y finalmente, a distancia, porque en ese momento entendió algo que no esperaba, que esto no era un error, era el final. En cuestión de minutos, todo empezó a moverse. Las cuentas fueron bloqueadas.
Las tarjetas dejaron de funcionar. Los accesos fueron restringidos. El mundo que Alejandro creía controlar dejó de responderle. Intentó reaccionar, negar, explicar, pero cada intento chocaba contra una realidad que ya no podía modificar. Daniel me llamó. Ya está hecho. Miré el teléfono. No sentí nada inmediato. Solo una calma profunda. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Hubo un breve silencio, como alguien que no sabía que iba a perder. Asentí lentamente. Era exactamente lo que había pasado. Colgué. Y entonces, el teléfono empezó a vibrar. Una vez, 2, 3. No miré la pantalla de inmediato. Lo sabía. Pero aún así, cuando finalmente bajé la mirada, ahí estaba. Alejandro. Primera llamada. No respondí. Segunda, tercera, cuarta. Las dejé pasar, no por duda, por decisión. El teléfono siguió vibrando. 7, 9, 12, 17. El número quedó ahí, como una cifra absurda, como una prueba de algo que antes no existía. Desesperación. Lo dejé sonar, lo observé, sin tocarlo, sin responder, porque por primera vez, él estaba donde yo había estado, esperando, sin control, sin respuesta. El teléfono dejó de sonar. Por unos segundos todo volvió al silencio, y entonces, un mensaje de voz. Lo abrí, no por curiosidad, por cierre. Su voz salió del altavoz. No era la misma. No era firme. No era segura. Era humana, frágil. Camila, por favor, tenemos que hablar. Hizo una pausa. Podía escuchar su respiración. Irregular, desordenada. Esto no es lo que parece. Cerré los ojos un segundo. La frase más predecible, la más vacía. Y aún así, seguía intentando usarla. Te lo puedo explicar. Solo contesta. La grabación se cortó. Silencio. Apagué la pantalla. No lo bloqueé, no lo eliminé. Simplemente dejé de darle acceso, porque eso era lo que realmente había cambiado. Ya no tenía acceso a mí, ni a mi vida, ni a nada que me perteneciera. Horas después, Daniel volvió a llamar. Se está moviendo todo, dijo. ¿En qué sentido sus socios están llamando? Hay presión. Proyectos detenidos. Nadie quiere quedar vinculado. Perfecto. Exactamente como debía ser. Y ella pregunté. Otra pausa. Ya no está con él. No me sorprendió. Nunca fue lealtad. Fue conveniencia. Y cuando la conveniencia desaparece, todo lo demás también. Colgué. Me levanté del sofá. Caminé hacia la ventana. La ciudad seguía igual. Pero yo no. Ya no había duda. Ya no había preguntas. Solo resultados. Y sin embargo, cuando el teléfono volvió a vibrar, algo fue distinto. No era una llamada. Era un mensaje. Lo abrí. Solo una línea. Hay algo que no sabes. Me quedé mirando la pantalla. No por miedo, no por curiosidad, sino porque por primera vez desde que todo empezó, esa frase no sonaba como una mentira. Y eso fue lo único que me hizo detenerme. Reproduje el mensaje en silencio, sentada en el mismo lugar donde había dejado de contestarle por primera vez. La voz de Alejandro ya no tenía la seguridad que lo había definido durante años. Sonaba más baja, más contenida, casi como si cada palabra le costara salir. Hay algo que no sabes, repitió, y por un instante dudé si valía la pena escucharlo completo. Pero no era curiosidad lo que me movía, era cierre. Yo no empecé todo esto como crees, continuó. Hizo una pausa larga como si estuviera eligiendo cada frase con cuidado. Ya estaba endeudado antes, mucho antes. Intenté resolverlo solo, pero cada vez era peor. Y cuando apareció ella, pensé que era una salida. Sentí una leve presión en el pecho, no por dolor, sino por reconocimiento. No de su situación, sino de la lógica detrás de sus decisiones. Me dijeron qué hacer, cómo hacerlo, que era lo mejor, que todo iba a salir bien, que nadie iba a salir lastimado. Su voz se quebró apenas. No pensé que llegaría tan lejos. No pensé que te haría esto así. Abrí los ojos lentamente. No había lágrimas. No había rabia. Solo una claridad que ya no podía romperse. No soy el único responsable. Pero tampoco soy inocente, añadió. Lo sé. Y sé que ya es tarde. Pero, por favor, Camila,
Hablemos. El mensaje terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé en silencio. No por impacto, no por duda, sino porque por primera vez escuché algo que no había estado antes en su voz. Verdad. No completa, no suficiente, pero verdad. Y sin embargo, no cambió nada, porque entender no es lo mismo que perdonar. Me recosté en el sofá mirando el techo, dejando que todo lo vivido pasara por mi mente como una secuencia ya cerrada. El hospital, la factura, la laptop, el plan, las pruebas, la caída. Cada momento había sido una pieza que me llevó exactamente a este punto. Alejandro no había sido completamente el cerebro, pero sí había sido quien decidió seguir, quien decidió quedarse, quien decidió traicionarme, y eso era suficiente. Tomé el teléfono otra vez, reproduje el mensaje una última vez, no para analizarlo, para terminarlo. Cuando terminó lo eliminé, sin ceremonia, sin emoción, solo lo eliminé. Y en ese gesto entendí algo que antes no habría podido hacer. Ya no necesitaba respuestas, ya no necesitaba explicaciones, ya no necesitaba nada de él. Días después en el tribunal todo fue más rápido de lo que imaginaba. Santiago presentó cada documento con una precisión impecable. Las pruebas no dejaban espacio para discusión. Fotos, transferencias, mensajes, estructuras financieras. Todo estaba ahí organizado, claro, contundente. Alejandro estaba presente, pero ya no era el hombre que conocí. Se veía cansado, desordenado, como alguien que había perdido algo más que una batalla. Intentó mirarme varias veces. No le devolví la mirada. Cuando habló su voz, ya no tenía peso. Cuando intentó justificar, nadie lo escuchó. Cuando quiso negociar, ya no había nada que negociar. La resolución fue directa. Divorcio aprobado. Custodia total para mí. Cero acceso a los bienes. Compensación económica obligatoria. Y una investigación en curso por fraude. Todo lo que había intentado construir se desmoronó en cuestión de minutos. No sentí triunfo. No sentí alivio. Sentí equilibrio, como si todo hubiera vuelto a su lugar. Las semanas siguientes fueron distintas, no fáciles, pero claras. Di a luz sin complicaciones. Mi hijo nació sano, fuerte, perfecto, y en ese momento, por primera vez en todo este proceso, lloré, no por Alejandro, no por lo perdido, sino por lo que había protegido. Volví al trabajo poco a poco. Mi empresa no solo se mantuvo, creció. Nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevas decisiones tomadas desde un lugar completamente distinto, sin miedo, sin dudas, sin concesiones. Un año después estaba sentada en un parque viendo a mi hijo jugar. Corría detrás de una pelota con esa energía que solo tienen los niños que no conocen el peso de lo que los rodea. Me acerqué, lo levanté y lo abracé fuerte. Olía a sola vida, a algo completamente limpio. Vamos a casa, le dije suavemente. Esa palabra, casa, ya no significaba lo mismo. Ya no era un lugar compartido. Era un espacio construido desde cero. Desde mí, desde lo que decidí no volver a permitir. Esa tarde, cuando llegué, revisé mi correo como cualquier otro día. Entre mensajes de trabajo y notificaciones, había uno distinto. El nombre. Alejandro. Lo abrí. Era largo. Demasiado largo. Disculpas. Explicaciones. Promesas de cambio. Deseos de volver. Leí todo. Sin prisa. Sin emoción. Cuando terminé, no sentí nada. Ni enojo. Ni tristeza. Ni nostalgia. Solo una certeza tranquila. Cerré el correo. Y lo eliminé. Sin dudar. Sin pensar. Porque algunas puertas no se cierran por dolor. Se cierran por decisión. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. La noche era tranquila. La ciudad seguía viva como siempre, pero dentro de mí ya no había ruido. Solo paz. Y entonces entendí algo que antes no sabía. No perdí un esposo, perdí una ilusión. Y a cambio, gané algo mucho más valioso. Mi libertad, mi dignidad, mi claridad. El amor que te destruye no es amor. El amor no te hace dudar de tu valor. No te hace sentir reemplazable. No te convierte en una estrategia. Y si lo hace, entonces no merece quedarse. Si estás escuchando esto y alguna vez dudaste, si alguna vez sentiste que algo no estaba bien pero elegiste ignorarlo, quiero que te hagas una pregunta. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado o habrías hecho esa llamada? Porque aquí no solo contamos historias, recordamos lo que vales cuando el mundo intenta que lo olvides.
Y si quieres más historias como esta, suscríbete y acompáñame en el siguiente relato, porque a veces, escuchar una historia puede cambiar la tuya. Gracias por escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides seguir el canal y acompañarnos en las próximas historias.